Yo me imagino que mucha gente debe pensar, ¿cómo puede ser que estemos en pleno siglo XXI, que hayamos logrado erradicar la viruela, que estemos en proceso de erradicar el polio y una enfermedad que causa tantas muertes como es el cáncer, una investigación para la cual se ha destinado millones y millones de euros, sigue existiendo y no se haya encontrado una cura? Y es que a pesar de toda la investigación que se ha hecho, aún hay 14 millones de casos de cáncer al año y cada año hay 8,2 millones de muertes. Esto significa un 13% de las muertes mundiales. Incluso yo me acuerdo que cuando era más pequeña pensaba, no me creo que no haya una cura para el cáncer si el hombre ha conseguido llegar a la luna, si se están fabricando coches que conducen solos. Algo no me cuadra, pero realmente no es tan fácil. Desde fuera puede parecer que, bueno, es el cáncer, ¿no? Una sola enfermedad, un único término, pero es que no es el cáncer. Realmente dentro del cáncer existen más de 200 tipos y cada uno tiene sus características y sus peculiaridades. Hoy vamos a hablar sobre 9 razones por las cuales no se ha encontrado la cura al cáncer y por qué es tan difícil de encontrarla. Yo creo que en este tema aplica perfectamente el dicho de mientras más sabes, más te das cuenta de lo que te queda por aprender. Lo bueno es que la ciencia constantemente está viendo qué problemas faltan por atacar del cáncer y dónde se tiene que investigar más. Primera razón, acumulación de mutaciones. Primero tenemos que entender que el cáncer normalmente surge por una acumulación de mutaciones en células normales, células de nuestro cuerpo. Sin embargo, no son mutaciones en cualquier gen, son en oncogenes, que son genes de nuestro cuerpo normales que regulan funciones que están relacionadas con que crezcan las células, que se dividan las células, y genes supresores de tumores, que son los que regulan estos procesos, los que hacen que se frenen estos procesos de proliferación celular cuando empiezan a ser excesivos o se salen de control. Ojo, muy importante, estos genes son parte de nuestro día a día y funcionan siempre. Simplemente que se le han dado estos nombres porque son los que se han visto que están relacionados con el cáncer. Normalmente estas mutaciones son detectadas por nuestro organismo y este consigue eliminarlas, ya sea por una reparación de estos errores o directamente matando a la célula afectada. ¿Cuál es el problema? Que hay algunas de estas mutaciones o algunas células que tienen estas mutaciones que logran pasar desapercibidas y consiguen burlar al organismo y seguirse dividiendo. Entonces este es el peligro, porque puede dar pie a que estas células se dividan de forma incontrolada y esta proliferación incontrolada es lo que puede dar lugar a un tumor. Entonces sería interesante conseguir alguna forma de detectar estas mutaciones que el cuerpo no sabe ver, aunque evidentemente es algo sumamente complejo. 2. Hay muchos tipos. Como ya mencioné antes, no es el cáncer, no es una única enfermedad, son muchos tipos. ¿Y esto qué significa? Que a la hora de buscar una cura para el cáncer no nos podemos concentrar en una cosa en general, sino que tenemos que concentrarnos en las diferentes variantes. Entonces esto al final lo que causa es que si hay investigaciones que son muy relevantes para, por ejemplo, el cáncer de mama, no tienen por qué afectar a, por ejemplo, un linfoma de Hodgkin, porque cada uno se comporta de forma diferente. Porque puede ser que la terapia que se acaba de descubrir afecte a genes que están mutados en el cáncer de mama que no tienen nada que ver con otros tipos de cáncer, por decir un ejemplo. Número 3. Normalmente las células cancerígenas se estudian en el laboratorio, a partir de una línea celular original que se va multiplicando y se va reproduciendo in vitro. Entonces, por más que los investigadores intentan recrear el ambiente que existe dentro del cuerpo en estas células tumorales, la verdad es que es muy difícil que sea exactamente igual que como es en el cuerpo. En su ambiente natural, las células cancerígenas interactúan entre ellas, interactúan con otras células sanas, liberan sustancias que ayudan a su crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama microambiente tumoral y que es difícil de replicar exactamente al 100% in vitro. Por tanto, es común que se encuentre un tratamiento que sea efectivo para las células en el laboratorio in vitro, pero que luego al pasarlo a in vivo o en el cuerpo no funcione. Número 4. Las células tumorales son las reinas de la adaptación y no es por otra cosa que ni más ni menos la selección natural. La ley del más fuerte sobrevive, porque al final las células tumorales están constantemente sometidas a una presión de selección y hay muchos factores que pueden actuar como agente de selección. Una de ellas es obviamente el sistema inmune, pero también, por ejemplo, una terapia anticancerígena puede actuar como agente de selección. Por tanto, las células que logren sobrevivir a esta presión conseguirán seguir multiplicándose y evidentemente serán resistentes a esto que lo está intentando matar. Número 5. Subclones.
Dentro de un mismo tipo de cáncer pueden haber distintos subclones. Mientras más se van dividiendo, más mutaciones van adquiriendo. Y estas mutaciones no tienen por qué ser las mismas. Y esto significa que al final vamos a tener distintos subclones que son genéticamente distintos entre sí, aunque sean de un mismo tipo de cáncer. Y esto, como podréis imaginar, evita muchísimo que la efectividad de una terapia sea tan alta como esperamos. Porque si fabricas un medicamento que está diseñado para atacar la característica X de este tipo de cáncer, está muy bien, pero puede ser que resulta que uno de sus subclones ya no tiene la característica X, sino que tiene la característica Y. Entonces ahora este tratamiento perdería eficacia. Número 6. Angiogénesis. La angiogénesis es creación de nuevos vasos sanguíneos a partir de unos ya existentes. Como ya sabemos, la sangre es la encargada de transportar oxígeno y nutrientes a las células. ¿Qué pasa? Imaginaros que el tumor va creciendo y creciendo y creciendo, como efectivamente pasa. Van a haber zonas de este bululú de células tumorales donde no va a llegar la irrigación sanguínea. En teoría, estas células se tendrían que morir porque no le llega nutrientes y no le llega oxígeno. ¿Qué pasa? Que resulta que las células tienen la capacidad de inducir la angiogénesis, es decir, tienen la capacidad de inducir la creación de nuevos vasos sanguíneos para que lleguen hasta donde están ellas y así también recibir este oxígeno y esos nutrientes. Fuerte. Número 7. Otra cosa que hace difícil tratar el cáncer es que normalmente tenemos a nuestro sistema inmune para que nos defienda de un montón de enfermedades. Y alguno se preguntará, ¿qué pasa con el cáncer? ¿Por qué el sistema inmune no elimina estas células cancerígenas? La realidad es que sí que lo hace. Y muy bien. El sistema inmune tiene esta característica llamada inmunovigilancia, que es la capacidad que tiene de detectar estas células cancerígenas y eliminarlas. Es decir, está constantemente merodeando por ahí a ver si se encuentra alguna célula cancerígena y la elimina. ¿Qué pasa? Las células cancerígenas, como os habréis dado... Quería decir como os habréis dado cuenta, pero no sé hablar. Si habéis llegado hasta este punto en este vídeo, son muy inteligentes, son muy difíciles de engañar. Y lo que hacen es que pueden conseguir suprimir la función del sistema inmune. Por ejemplo, una de las funciones del sistema inmune es evitar que se ataque a sí mismo, o sea, que ataque a sus propias células. Y hay unas células específicas del sistema inmune que son las que más se concentran en esta función. Las células tumorales, una de las cosas que hacen es ayudar a que haya más de estas células que apagan la inmunovigilancia y así puedan pasear por ahí más tranquilamente. Pero la conclusión es que pueden conseguir apagar o debilitar al sistema inmune y su función. Y esto lo hace en lo que se conoce como las 3 Es. Eliminación, equilibrio y escape. Eliminación porque primero el sistema inmune sí que detecta que hay algo fuera de lo normal y elimina a muchas de estas células tumorales. Pero como ya dije antes, esto actúa como un agente de selección y logran sobrevivir algunas. Aquí se da lo que se llama equilibrio, porque algunas se mueren, pero hay algunas que sobreviven y se siguen reproduciendo, hasta que llega el punto de escape, en donde ya la célula tumoral que queda ha adquirido las capacidades que necesita para burlar al sistema inmune y lograr escapar de él. Número 8. Existen las llamadas células madre cancerígenas o cancer stem cells. Estas cada vez están obteniendo más importancia porque son más difíciles de eliminar. También se cree que son las causantes de la recaída y la metástasis porque pueden dar lugar al crecimiento de nuevos tumores. Y como digo, han recibido muchísima atención en los últimos años porque nos hemos dado cuenta que una terapia que consigue eliminar a todas las células cancerígenas diferenciadas pero no consigue eliminar las células madre es seguramente menos efectiva porque puede haber muy probablemente una recaída al seguir viva esa célula madre que puede seguir dando lugar a tumores. Mientras que si se eliminan sobre todo las células madre cancerígenas, existen más posibilidades de eliminar el tumor. Y por último, la metástasis. Las células cancerígenas tienen la capacidad de metastizar, que significa que pasan del sitio en donde se han creado a el torrente sanguíneo y de allí salen en otra parte del cuerpo, entran en un tejido sano y se reproducen. Y de esta forma se expande el tumor. Seguramente muchos ya sabéis que llegados a este punto el cáncer es muy difícil de tratar y por tanto es un foco actualmente muy importante de investigación, ya que tratar las células cancerígenas sin dañar nuestras propias células en este paso se vuelve aún más complicado. Así que estas son las principales razones por las cuales aún no se ha podido conseguir una cura al cáncer, aunque seguramente no se va a encontrar una cura al cáncer porque, como digo, hay muchos tipos. Sin embargo, no es todo de color gris. Evidentemente se han hecho muchísimos avances con respecto a este tema y aunque sí que siguen habiendo casos de cáncer cada año, los índices de mortalidad han conseguido bajar si lo comparamos con hace muchos años. Así que lo más importante es saber dónde está el problema
y qué tenemos que hacer para solucionar este problema y así poco a poco ir avanzando en esta lucha contra el cáncer. Y bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y espero que me haya expresado lo mejor posible, porque la verdad que es un tema súper complejo, que hablar de esto a veces hace un poco complicado, y también hay muchísimos tecnicismos que me he dejado de lado para hacer el vídeo lo más ameno y lo más didáctico posible. No olvidéis, si queréis que hable de algún tema en concreto, dejármelo en los comentarios o contactarme por Instagram o por donde queráis, la verdad. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!